El crimen de la mansión Montenegro. Amor, traición y asesinato, la alta sociedad esconde secretos oscuros. Detrás de las puertas de lujosas mansiones y suntuosos salones de baile, se ocultan amores prohibidos, traiciones inesperadas, secretos que nunca deberían ver la luz. En un mundo de apariencias y privilegios, la pasión descontrolada y la ambición pueden convertirse en los ingredientes perfectos para una tragedia. Y, cuando los celos, la venganza y la obsesión se mezclan en la ecuación, el desenlace suele ser fatal. Esta es la historia de un crimen que sacudió a la élite porteña, un asesinato envuelto en misterio, traición y desesperación, un triángulo amoroso que terminó en sangre, destruyendo una familia y dejando una marca imborrable en los pasillos de una de las mansiones más opulentas de Buenos Aires. Hoy viajamos al año 1953, a una época donde el honor y el escándalo eran moneda corriente en la alta sociedad. En el centro de esta historia, encontramos a Alejandro Montenegro, un adinerado empresario con poder y prestigio, a su joven esposa, Victoria, una mujer elegante y devota, pero con un carácter fuerte y determinado, y a Emilia, la mucama de la casa, una joven humilde cuya belleza natural y dulzura la convirtieron en la pieza clave de una historia que terminó en tragedia. Lo que comenzó como un idilio secreto, pronto se transformó en una espiral de mentiras, manipulaciones y traiciones que desencadenaron un final impensado. Un crimen pasional que dejó atónita a toda la sociedad argentina y que hasta el día de hoy sigue siendo recordado como uno de los asesinatos más impactantes de la época. Bienvenidos a una historia de pasión, engaño y muerte. Esto es El crimen de la mansión Montenegro. La pareja perfecta Alejandro Montenegro y Victoria eran el matrimonio ideal. Él, un empresario influyente en la industria textil, con un emporio construido a base de astucia, contactos y un nombre que inspiraba respeto. Ella, una mujer hermosa y refinada, proveniente de una familia aristocrática, con una educación impecable y un porte digno de la alta sociedad. Juntos formaban la pareja perfecta, un símbolo de poder y elegancia. En los círculos más exclusivos de Buenos Aires, vivían en una imponente mansión, ubicada en uno de los barrios más prestigiosos de la ciudad, rodeada de grandes jardines, con una fachada de columnas de mármol y ventanales que reflejaban el esplendor de su riqueza. En el interior, alfombras persas, candelabros de cristal y obras de arte adornaban cada rincón. No escatimaban en lujos y siempre se rodeaban de los más selectos invitados en interminables veladas donde el champán corría como el agua. Pero no todo era perfecto. Dentro de aquella mansión había alguien más. Emilia, la mucama que trabajaba allí desde los 16 años. Una joven de origen humilde, criada en un pequeño pueblo del interior, cuya belleza natural destacaba incluso entre las mujeres más distinguidas de la sociedad porteña. Su piel de porcelana, sus ojos grandes y oscuros, su cabello recogido con sencillez, y sobre todo, su aire de inocencia, la convirtieron en un imán para las miradas. Al principio, Alejandro Montenegro apenas reparaba en ella. Para él, era solo una más entre el personal de servicio. Pero con el tiempo, su presencia comenzó a inquietarlo. Se sorprendía observándola mientras ella limpiaba los candelabros o servía el té a su esposa. Se sintió atraído por su sencillez, por su timidez y por la manera en que bajaba la mirada cada vez que él estaba cerca. Primero, fueron solo miradas furtivas. Luego, pequeños gestos. Un roce accidental, una sonrisa disimulada. Hasta que un día, en una noche fría de invierno, sucedió lo inevitable. Se encontraron en la biblioteca, un espacio de paredes cubiertas de libros y una chimenea que iluminaba tenuemente la habitación. Emilia estaba acomodando unos volúmenes cuando sintió su presencia.
Se giró y lo vio parado frente a ella, con una mirada intensa, casi hipnótica. Alejandro, prometo que esto es nuestro secreto. Nadie tiene que saberlo. El corazón de Emilia latía con fuerza. Sabía que aquello estaba mal, que no debía permitirlo. Pero Alejandro era un hombre poderoso, seductor, con una seguridad que la envolvía y la hacía sentir especial. En ese momento, la diferencia de clase se desvaneció, y solo quedaron ellos dos, atrapados en una atracción prohibida. Lo que Emilia no sabía era que los secretos, tarde o temprano, salen a la luz. Al principio, fueron encuentros furtivos, en los pasillos oscuros, en la bodega, en la casa de campo de los Montenegro. Alejandro la llenaba de promesas, asegurándole que la cuidaría, que nunca permitiría que nada le pasara. Pero con el tiempo, Emilia comenzó a notar un cambio en Victoria. Su mirada ya no era la misma. Se volvía distante, observadora, como si sospechara algo. Los rumores en la casa comenzaron a crecer. Las otras mucamas murmuraban entre ellas. Y luego, una noche, todo cambió para siempre. Victoria encontró una carta escondida entre las sábanas de su cama. No estaba dirigida a ella, sino a su esposo. Era la letra de Emilia. Una carta donde confesaba su amor y sus miedos. La señora Montenegro no dijo nada de inmediato. En lugar de confrontar a Alejandro, decidió esperar. Y cuando por fin vio con sus propios ojos a su esposo y a la mucama juntos en la biblioteca, supo que no se trataba de un simple desliz. Fue entonces cuando el escándalo se transformó en venganza. Un grito, un forcejeo, un golpe seco. Cuando los sirvientes llegaron, encontraron el cuerpo de Emilia en el suelo, rodeado de un charco de sangre. Victoria temblaba, sosteniendo un pesado candelabro en la mano. Alejandro, pálido, intentaba procesar lo que acababa de suceder. La alta sociedad porteña quedó en shock. ¿Fue un accidente? ¿Un crimen pasional? ¿Un acto de desesperación? Las versiones fueron muchas, pero la verdad quedó enterrada en la historia. Lo único seguro es que la traición siempre tiene un precio, y que la sangre nunca se borra del todo. Celos, sospechas y una verdad que duele. Victoria no tardó en notar el cambio. Al principio fueron pequeños detalles, miradas esquivas, respuestas cortantes, un aire de distracción que antes no existía. Alejandro solía ser un hombre atento, dedicado a ella, pero últimamente parecía vivir en otro mundo. Sus llegadas a casa se hicieron más tardías. Las reuniones familiares, que antes eran sagradas para él, empezaron a parecerle innecesarias. Si Victoria le preguntaba dónde había estado, él respondía con frases vagas, sin mirarla a los ojos. Pero lo peor fue cuando empezó a rechazarla en la intimidad. La sospecha se convirtió en tormento. Las noches se volvían un suplicio. Acostada en la enorme cama matrimonial, sentía el espacio vacío a su lado, y cuando Alejandro estaba con ella, lo sentía aún más distante. Una corazonada la carcomía por dentro, pero se negaba a creerlo, hasta que un día encontró una señal imposible de ignorar. Mientras ordenaba su tocador, un leve perfume extraño impregnaba la solapa de una de las camisas de Alejandro. No era el suyo, no era ninguna fragancia que conociera. Y entonces lo supo. Había otra mujer. Pero, ¿quién? La incertidumbre fue lo peor. Imaginó a Alejandro con alguna joven de la alta sociedad, alguna mujer con la que se cruzaban en los eventos exclusivos. Pero la idea de que pudiera ser alguien dentro de la casa ni siquiera pasó por su mente hasta que la vio. Emilia. La joven mucama caminaba por los pasillos con un aire diferente, una especie de brillo en la mirada. Era sutil, pero Victoria lo notó. Y entonces todo encajó. Una noche, decidió seguir a su esposo. Alejandro había mencionado que tenía trabajo pendiente en su estudio, pero cuando ella pasó frente a la puerta, el lugar estaba en completa oscuridad. Él no estaba ahí. El corazón de Victoria se aceleró. Se asomó por las ventanas de la mansión, tratando de encontrarlo. Y entonces lo vio, a lo lejos, entre las sombras del invernadero,
Dos siluetas se fundían en una sola: Alejandro y Emilia. El hombre que había jurado amarla, la sirvienta que vivía bajo su techo. El aire se le volvió pesado. Sintió un nudo en la garganta, como si algo se desgarrara dentro de ella. Quiso gritar, correr, enfrentarlos en ese mismo instante, pero no lo hizo. En lugar de eso, se quedó en silencio. Los observó durante largos minutos. Vio cómo Alejandro le apartaba un mechón de cabello a Emilia, cómo la abrazaba con la ternura que había dejado de mostrarle a ella. Y en ese instante, algo dentro de Victoria cambió. Su amor se convirtió en odio. Su dolor se convirtió en furia. No iba a llorar, no iba a suplicar, iba a vengarse. Los días siguientes, Victoria fingió ignorancia. No confrontó a Alejandro, no miró con desprecio a Emilia, no mostró signos de que supiera la verdad, pero en su mente un plan ya estaba tomando forma. Se convirtió en una sombra dentro de la casa, observando, analizando cada movimiento de su esposo y la sirvienta, esperando el momento perfecto. Y cuando llegó, se aseguró de que Emilia no tuviera escapatoria el plan mortal. Victoria sabía que la venganza no debía ser impulsiva, no podía permitirse errores, debía ser meticulosa. Y sobre todo, debía asegurarse de que Emilia cayera en su trampa sin sospecharlo. La estrategia era simple: destruirla desde adentro. Primero, plantó las semillas de la duda. Victoria comenzó a acercarse a Emilia de forma sutil. Ya no la miraba con frialdad ni indiferencia, sino con una falsa amabilidad. Le hacía preguntas casuales, fingía interesarse en su bienestar, en sus pensamientos. Poco a poco, empezó a susurrarle verdades a medias. Victoria, con un tono melancólico: los hombres de la alta sociedad son expertos en jugar con los sentimientos. Te hacen sentir especial. Te juran amor, pero cuando se aburren, simplemente siguen adelante. Emilia se tensaba al escucharla, pero no respondía. «Ey, Victoria», suspirando, con voz suave, «Alejandro es así. Sé que te hizo creer que eras diferente, que contigo sería distinto. Pero dime, querida, ¿realmente ha hecho algo por ti? ¿Te ha prometido un futuro? ¿O solo te esconde en las sombras?» La duda empezó a crecer en la mente de Emilia. Hasta ese momento, había creído en las palabras de Alejandro. Le había prometido que algún día todo cambiaría, que encontrarían una forma de estar juntos. Pero, ¿por qué nunca hacía nada al respecto? ¿Por qué seguía actuando como si ella no existiera cuando estaba con Victoria? Las palabras de la señora Montenegro la perseguían. Y entonces llegó el golpe final. Victoria había conseguido una carta falsa, un papel cuidadosamente envejecido, con la caligrafía de Alejandro falsificada con precisión. En la carta, el empresario se dirigía a un amigo cercano, hablando de Emilia como una simple distracción. Texto de la carta, voz en off. No puedo negar que ha sido entretenido. La muchacha es ingenua, cree todo lo que le digo, pero tarde o temprano tendré que deshacerme de ella. Este juego no puede durar para siempre. Victoria dejó la carta en un lugar donde sabía que Emilia la encontraría. Y cuando la joven mucama la leyó, su mundo se desmoronó. La furia, la humillación, la tristeza, todo se mezcló en un torbellino de emociones. Había sido usada, y justo en ese momento de vulnerabilidad, Victoria apareció. Victoria, con expresión compasiva: «Lo siento tanto, querida. No quería que te enteraras así». Las lágrimas rodaban por el rostro de Emilia. «Victoria, pero yo sé lo que sientes. Yo también fui engañada. Sé lo que es entregarlo todo y darte cuenta de que solo fuiste una distracción». Hubo un largo silencio. Y entonces Victoria lanzó el anzuelo final. «Victoria», con un tono persuasivo, «deberíamos hablar. Las dos hemos sido víctimas del mismo hombre. Ven esta noche a la cabaña, lejos de la casa. Hablemos con tranquilidad. Tal vez podamos encontrar una salida juntas». Emilia aceptó sin pensarlo dos veces.
No sabía que estaba caminando hacia su sentencia de muerte. La cabaña de la muerte. La noche llegó. Emilia caminó hasta la cabaña de la propiedad, apartada del resto de la mansión. El viento soplaba fuerte, como si la naturaleza intentara advertirle que diera media vuelta. Dentro, la única fuente de luz era una lámpara de aceite, proyectando sombras oscilantes en las paredes de madera. Sobre la mesa, 2 copas de cristal y una botella de vino esperaban. Victoria la recibió con una sonrisa serena. Victoria, brindemos, querida. Por el fin de las mentiras, le tendió una copa. Emilia la tomó sin dudar. Necesitaba olvidar, necesitaba ahogar el dolor. El líquido rojo bajó por su garganta y en cuestión de minutos, el veneno comenzó a hacer efecto. Primero, un ligero mareo, luego, un ardor en el estómago. La visión de Emilia comenzó a nublarse. Emilia susurrando, tambaleándose. ¿Qué? ¿Qué hiciste? Victoria se acercó con calma, observando cómo la joven se desplomaba en el suelo de madera. Victoria, susurrando con frialdad, solo me aseguré de que nunca vuelvas a robar lo que es mío. Emilia intentó hablar, pero su cuerpo ya no le respondía. Un espasmo final recorrió su cuerpo antes de quedar completamente inmóvil. Victoria se quedó de pie, observándola sin remordimientos. Por fin, su problema había desaparecido. Lo que no sabía era que este crimen no quedaría impune. El error que lo cambió todo, pero Victoria cometió un error. No se aseguró de que Emilia estuviera muerta. Horas después, Alejandro, inquieto por la ausencia de su amante, comenzó a buscarla. Revisó cada rincón de la mansión, hasta que notó la puerta entreabierta de la cabaña. Al entrar, se encontró con la escena que lo dejó helado. Emilia yacía en el suelo de madera, su piel pálida, su respiración apenas perceptible, pero aún estaba viva. Alejandro se arrodilló junto a ella, tomándola entre sus brazos. Alejandro, desesperado. Emilia, ¿qué pasó? ¿Quién te hizo esto? Con un esfuerzo sobrehumano, Emilia abrió los ojos. Sus labios temblaban. Apenas pudo susurrar un nombre. Emilia, débil, con su último aliento. Victoria. Su cuerpo se estremeció una última vez y quedó completamente inerte. Un escalofrío recorrió la espalda de Alejandro. Todo encajaba. Los cambios repentinos de su esposa, su actitud extrañamente amable con Emilia, las miradas calculadoras. Todo había sido una trampa. Victoria había planeado esto. Un rugido de furia escapó de su garganta. Sus puños se cerraron con rabia. Sin perder un segundo, corrió de regreso a la mansión. El enfrentamiento final, Victoria estaba en el salón principal, bebiendo una copa de vino junto a la chimenea cuando escuchó la puerta abrirse de golpe. Alejandro entró como una tormenta. Su rostro estaba desencajado, sus ojos brillaban con ira. Alejandro, gritando. ¿Qué hiciste, maldita? ¿Cómo pudiste? Victoria, en lugar de asustarse, mantuvo la calma. Bebió un sorbo de vino y dejó la copa sobre la mesa. Victoria, con frialdad, hice lo que tenía que hacer. Te di una lección, Alejandro, una que no olvidarás. Alejandro se acercó a ella con pasos furiosos. Las venas de su cuello estaban hinchadas. Alejandro, la mataste, Victoria. Mataste a Emilia. La expresión de Victoria cambió por un breve segundo. No sabía que Emilia había logrado hablar antes de morir. Victoria, bajando la voz. ¿Y qué esperabas? ¿Que me quedara de brazos cruzados mientras me humillabas con una simple sirvienta? Alejandro sintió que su rabia alcanzaba un punto de no retorno. En un arrebato, agarró a Victoria por los hombros y la sacudió violentamente. Alejandro, eras mi esposa. Podrías haberte ido, haber hecho cualquier otra cosa, pero envenenarla. ¿En qué te convertiste? Victoria rió amargamente. Victoria, con una mirada de desprecio. Me convertí en lo que tú me obligaste a hacer. Y entonces, en un movimiento rápido y desesperado,
Victoria tomó el cuchillo de plata que descansaba sobre la mesa. Antes de que Alejandro pudiera reaccionar, sintió una punzada helada en su pecho. Victoria lo había apuñalado. La hoja del cuchillo se hundió profundamente. El aire abandonó sus pulmones. Alejandro retrocedió tambaleándose. Llevó la mano a la herida y vio cómo la sangre teñía su camisa blanca. ¡Ey, Alejandro!, murmurando, en shock. Victoria. Sus piernas fallaron. Cayó al suelo pesadamente. La mansión se sumió en un silencio aterrador. Solo el crepitar del fuego y la respiración agitada de Victoria llenaban la habitación. Ella dio un paso atrás, aún sosteniendo el cuchillo ensangrentado. Sus manos temblaban. Victoria, susurrando horrorizada por su propio acto. ¿Qué hice? Alejandro intentó hablar, pero su cuerpo ya no le respondía. La vida se le escapaba, segundo a segundo. Victoria, cubierta de sangre, miró el cuerpo de su esposo y supo que no había vuelta atrás. El amor, la obsesión y la venganza la habían llevado hasta ese momento, y ahora todo estaba perdido. La justicia y el final, los gritos de dolor y desesperación, rompieron la quietud de la madrugada. Los sirvientes, aterrorizados, se asomaron a la sala principal y vieron la escena que jamás habrían imaginado. Victoria, de pie, cubierta de sangre, con el cuchillo aún en su mano temblorosa. Alejandro yacía en el suelo, su vida escapándose lentamente con cada gota roja que empapaba la alfombra. Uno de los empleados corrió a llamar a la policía, mientras los demás observaban en silencio aterrador, sin atreverse a moverse. Cuando los oficiales llegaron, el destino de Victoria estaba sellado. La encontraron de rodillas, mirando fijamente el cadáver de su esposo. Su expresión no era de miedo, ni siquiera de culpa. Era el rostro de alguien que había cruzado un límite del que jamás podría regresar. No intentó huir. No, intentó huir. No se resistió. Simplemente dejó caer el cuchillo y se dejó arrestar en completo silencio. El veredicto final, el juicio fue rápido y mediático. La alta sociedad argentina quedó escandalizada con la tragedia de los Montenegro. Las portadas de los diarios repetían su nombre como un eco macabro. La esposa asesina, venganza en la mansión, el crimen del triángulo mortal. Los testimonios de los sirvientes y las pruebas no dejaban lugar a dudas. Victoria Montenegro fue declarada culpable. La condenaron a cadena perpetua en la prisión de mujeres de Buenos Aires. La locura y el final de Victoria. Los años pasaron, pero Victoria nunca fue la misma. Algo en su mente se quebró la noche del asesinato. Pasaba horas en su celda murmurando los nombres de Alejandro y Emilia, repitiéndolos en un susurro escalofriante. Soñaba con ellos. A veces se despertaba gritando, diciendo que Alejandro la observaba desde la esquina oscura de la celda. Los guardias aseguraban que algunas noches se la oía reír sola, con una risa vacía, perturbadora, hasta que un día el silencio llegó para siempre. Victoria fue encontrada sin vida en su celda. Las circunstancias de su muerte fueron misteriosas. Algunos dijeron que fue suicidio, otros creyeron que su cuerpo simplemente no resistió más la culpa. Y los más supersticiosos aseguraban que los fantasmas de Alejandro y Emilia habían venido por ella. El legado del crimen, el caso de los Montenegro, se convirtió en una leyenda, un relato que se susurraba en reuniones y que con el tiempo se llenó de especulaciones y detalles escalofriantes. Algunos dicen que la mansión quedó maldita, que las personas que han entrado en ella después han sentido presencias inexplicables, susurros en la oscuridad, e incluso han visto la silueta de una mujer vestida de blanco, deambulando por los pasillos. Así terminó la historia de los Montenegro, un triángulo amoroso que dejó dos muertes, una mente destruida y un misterio que sigue estremeciendo a quienes lo conocen. ¿Crees que Victoria actuó por desesperación o por pura maldad? Déjanos tu opinión en los comentarios.
Si te gustan las historias de crímenes reales, suscríbete al canal y activa la campanita para más casos escalofriantes. Dale like si esta historia te impactó y compártela con alguien que ame los misterios criminales. Nos vemos en el próximo caso, si te atreves.